Mande. Doctora Daisy Bordón, gracias por haber accedido a la invitación del curso de posgrado de hematología. Nuevamente, muy agradecido. Te quiero hacer la presentación. La doctora Daisy Bordón es bioquímica, ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en salud pública y auditoría médica. También es becaria del Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis CLAT. Ella es docente del módulo de hemostasia posgrado especialización del Laboratorio Clínico Mención de Hematología de la UNA. Ella es actualmente la encargada del sector de hemostasia del Servicio de Hematología del Departamento de Laboratorio del Hospital Nacional de Itagua, por si alguna persona no la conozca, es muy difícil eso, que como sabemos es el centro de referencia para pacientes en situación de hemofilia y otras coagulopatías. Ella es socia activa del Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, que es el CLAT, y del Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis CAT. Nuevamente, doctora, gracias por esta invitación y la audiencia es toda tuya. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, quería nomás preguntarles, yo de repente escuché muy entrecortada la presentación, no sé si me escuchan bien o, o podríamos hacer algo para mejorar tal vez, porque yo te escuché todo entrecortado, doctor. No sé cómo ustedes me escuchan. Nosotros te escuchamos, yo por lo menos te escucho correcto y corrido. Ah, bueno, perfecto. Entonces, me avisan nomás si por ahí, porque a veces tal vez deshabilitar algunas cámaras, algunos micrófonos ayuda a mejorar eso, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Creo que es una gran oportunidad para compartir un poquitito lo que es el trabajo del laboratorio de hemostasia, la visión un poco del bioquímico sobre las pruebas, de cómo sin verle al paciente y con muy pocos datos de repente intentamos tener mucha claridad y certeza sobre los resultados para poder acompañar ese proceso de orientación al diagnóstico que nos toca con la parte médica, ¿sí? Entonces, eh, hablaremos de las pruebas de hemostasia que por muchas razones llegan al laboratorio. Básicamente, en general, son las pruebas de rutina y independientemente del motivo del pedido de estas pruebas, tenemos claro que todo resultado implica una toma de decisión. Y tenemos también muy claro que en ese sentido es nuestro esfuerzo que tenemos que colaborar para que esa decisión sea la que beneficie al paciente, ¿verdad? Y acá tenemos algunos ejemplos que normalmente hacen el día a día desde el laboratorio de hemostasia, que son los controles normales, prequirúrgicos, embarazadas, para controlar la evolución de los tratamientos y de manera un poquito más sensible para confirmar o excluir diagnóstico. Ningún laboratorio debería trabajar ni un solo día, ni una sola prueba debería funcionar sin tener un control de calidad interno, y acá dice 24/7, eso quiere decir cada día y cada prueba, y un programa, y participar de un programa de evaluación externa de la calidad, que en realidad lo que busca es que ese resultado tenga, nosotros decimos, precisión y exactitud, ¿ah? Precisión en el sentido de que podamos cada día reproducir exactamente ese resultado en base a la condición del paciente, que podamos decir lo mismo siempre si no han cambiado las condiciones. Cuando le controlamos a un paciente al que no se le ha hecho nada que pudiera alterar las pruebas, deberíamos decir lo mismo. Debemos ser precisos en ese sentido. Pero actitud en el sentido de que muchas veces tenemos metodologías muy precisas, pero muy poco exactas. Entonces, una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud. Necesitamos ambas cosas. A ver, en general, en nuestro país todavía tenemos grandes problemas con la disponibilidad de los controles. Todavía falta mucho en cuanto a hábitos diarios de control de calidad, y todavía para muchos es muy difícil acceder a los programas de evaluación externa de la calidad, cuando esto debería ser una condición para habilitar las pruebas para hacer en el laboratorio,
O sea, nosotros en ese sentido contamos con los controles de calidad del fabricante para la parte interna de precisión y 2 controles de calidad externo. Uno, que es un programa de evaluación externa acreditado por la norma ISO 17043 de exactitud, y otra que es el control de calidad que da la Federación Mundial de Hemofilia, donde gracias a Dios tenemos excelentes resultados. No me pasa la pantalla. No, tampoco a nosotros, pero esperemos cómo avanza. Ahí. Sí, Bueno, correcto. Bueno, las pruebas que nosotros realizamos, un poquitito para ubicarnos, las pruebas de edades básicas, TP, TTPA, de vía común como el fibrinógeno y los factores, todos los factores desde el 2 hasta el 13. Tenemos metodología de coagulación, metodología cromogénica, inmunoturbidimetría. Hacemos el Willebrand, evaluamos antígeno y actividad. Tenemos un dímero D por inmunoturbidimetría que tiene un valor predictivo negativo del 100%, con certificado FDA para la exclusión de tromboembolismo venoso y embolia pulmonar. Hacemos lisis de globulinas, yo digo, para paliar un poco que no hacemos nada del sistema fibrinolítico prácticamente, y entonces, por lo menos esta prueba pudimos poner a punto para tener una idea, y realmente creo que la deuda a nivel nacional es con respecto a las plaquetas, solo sabemos cantidad y contamos y nada de funcionalidad. Tenemos varios pacientes que viven con sus hematomas a cuestas, que los resultados son perfectos, y bueno, están ahí entre paréntesis y entre comillas pensando que es un problema de disfuncionalidad plaquetaria que hasta hoy no podemos desarrollar, ¿no? Cuanto a los inhibidores, hacemos los inhibidores fisiológicos, antitrombina, proteína C por método cromogénico, la proteína S libre por inmunoturbidimetría, una prueba indirecta de la mutación 5 Leiden, como es la PCRB, que la verdad que tiene bastante buen desempeño y realmente ha sido muy buena como screening, en el sentido de si da alteración, entonces intentar conseguir la mutación. Dentro de lo que es inhibidores adquiridos específicos, o sea, y el mundo de los inhibidores, que ha sido lo que más hemos desarrollado en los últimos años, de los adquiridos hasta hace un tiempo, los antifactor 8, que hace unos años que se empezó a desarrollar bastante el tema de hemofilia, se empezó a disponer más de factores, y bueno, también empezamos a dosar los inhibidores. Y ahora en este último mes, que ya vamos a ver el supercaso del IPS con un antifactor 5, ¿sí? Dentro de lo que es inhibidores adquiridos de interferencia, le tenemos al inhibidor RICO, que son pruebas que cuesta muchísimo poner a punto, de verdad que es muy trabajoso, costoso, y creo que muy pocos laboratorios podrían tener disponible esto realmente como debería ser. Ahí seguimos un poco las recomendaciones de la ISTH en el sentido de utilizar las dos metodologías, el DRBBT y el Silica Clotting Time, y de informar los resultados como razón normatizada, que ya vamos a ver en los siguientes ejemplos. Otras pruebas que hacemos y que hicimos desde siempre, porque hemos ido evolucionando, de alguna manera hemos ido creciendo cada año en cuanto a pruebas que vamos realizando, son las pruebas de mezcla, que en muchos casos hoy en día ya no hacemos, porque ya tenemos pruebas más específicas, las curvas de dilución, que nos han servido mucho para determinar un poco el carácter de interferencia o de específico. Hoy en día ya tenemos la tecnología, hacemos paralelismo de factores, y las pruebas de potenciación para, antes hacíamos en realidad, pero nos ayudaba a tener un poquitito de seguridad con respecto a la característica de tiempo y temperatura dependiente del antifactor 8. Para interpretar básicamente nuestras pruebas, seguimos utilizando la clásica cascada de la coagulación, que nos habla de las vías, que para nuestro algoritmo de interpretación y de orientación en la búsqueda de qué factor es muy práctica, es muy práctica, seguimos utilizando este esquema. Y básicamente esto es lo que hacemos siempre, este es nuestro ABC.
saltamos algunas cosas porque ya tenemos prueba específica o ya tenemos cierta experiencia y entonces saltamos algunos pasos, pero básicamente es esto. Cuando nuestras pruebas básicas de TPO-TTPA dan alterados, hacemos la prueba de mezcla. Si corrige la alteración con la prueba de mezcla, pensamos en una deficiencia de factores y vamos en busca de ese factor, de esa vía. No es que hacemos factores a todos, en todo momento, a cualquiera. La verdad que hemos empezado con unas 2 cajitas en el hospital y nunca hemos tenido suficiente, nunca alcanza. Entonces, hemos sido bastante duros en cuanto a limitar, a rechazar, a no hacer los factores por hacer. Si es TP, si el TP es el que está alterado, el TP es el que hacemos la mezcla y hacemos 7, y solo 7. Y si la deficiencia está ahí, paramos ahí. No hacemos 8, 9, 10, 11, 12, 13 inhibidores y todo lo que haya, no. Hacemos 7 y es lo que informamos. Conste que han habido casos que siempre la duda está, la inseguridad, el médico quiere ver, y entendemos, hemos tenido oportunidad de completar. A veces decimos que alguna vez cuando sobre, tal vez todos alguna vez deberíamos tener todos, como resultado, como que cada persona tenga su ficha personal basal de su sistema de la coagulación una vez en la vida. Pero bueno, todavía no hemos llegado a esa circunstancia. Y si la mezcla no corrige, si continúa esa alteración, entonces nos olvidamos prácticamente de los factores y solamente intentamos determinar qué tipo de inhibidor tenemos. Y ahí, otra vez, para orientarnos en lo que hace inhibidores específicos o inhibidores de interferencia, nos apoyamos mucho en si el paciente sangra o si el paciente no sangra, que prácticamente cuando el paciente no sangra y es mujer, entonces eso prácticamente de buenas a uno piensa en un anticoagulante lúpico. Y entonces, claro que hemos tenido situaciones como los defectos combinados que vamos a ver, que ahí necesitamos hacer todo para ver y entender un poco qué es lo que está pasando. Pero tratamos de hacer una búsqueda orientada con criterio, porque a veces ese hacer todo a todos en todo momento creo que confunde y realmente no es beneficioso en ese sentido para nosotros. Bueno, este era escrito de otra manera, nomás si corrige o no corrige. Y decirles que yo tengo también objetivos personales en esta charla, que ojalá después de esta charla nos quedemos pensando en algunos de los casos, que, que ayudemos a mejorar la fase preanalítica en todo el país, que le enseñemos, que tengamos, que hagamos un poco de foco en lo que es la preanalítica de la hemostasia que necesitamos, que le miremos más al TTPA que hasta hoy día, y espero se fijen hasta el último caso, cómo los pacientes nos llegan con TTPA de 80, 90, 100, 130, y un TTPA de esos números no se adquiere de un día para otro. Los pacientes están meses y años con un TTPA alto y no se le da importancia y no se mira. Y a veces, y hemos tenido inclusive conversaciones y nos dicen de traumatología, de los cirujanos, no miramos el TTPA, o sea, preguntamos cuánto está el TP y operamos. Y yo creo que el TTPA es la prueba estrella de las pruebas básicas, por todo lo que puede decirnos, empezando por la calidad de la muestra. Y bueno, y otro objetivo es que, por supuesto, que no pase mucho tiempo y que el IPS también pueda hacer todos los factores. O sea, creo que están un poco limitados en cuanto a la... O sea, yo siempre quiero creer que uno puede, y entonces responder un poco a las necesidades, porque todavía sufrimos eso de mandar la muestra hasta el nacional, realmente, y mucho menos si el paciente, bueno, si el paciente puede irse, es otra cosa, pero cuando el paciente no está en condiciones y está sangrando y está difícil, y encima se lleva la muestra y uno recibe la muestra y la muestra está coagulada. Y la muestra está, esto es yo creo que es un drama y que es muy fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, eso un poquitito.
Entonces quiero tomarme unos minutos para abordar el tema de preanálisis en hemostasia, de cómo, les voy a mostrar varios casos, cómo afecta la duda sobre el resultado, la incertidumbre, qué lleva esta incertidumbre, cuál es el problema, que perdemos tiempo, tenemos que repetir nueva muestra, mandar al otro laboratorio, mandar al privado, y creo que ahí todos perdemos. ¿Cuándo? Y lo peor, pedimos punzar o tomar una nueva muestra a un paciente que no tiene alguna proteína en la coagulación, un paciente al que no se le debe tocar, se le punza 2, 3 veces y más por la duda, porque no creemos en el resultado, ¿sí? Entonces, por un lado, eso con respecto a la toma de muestra, y por otro lado, el gran problema digo, que tenemos, porque a veces nos peleamos con la parte médica por el momento en el que se quieren hacer las pruebas, por la condición del paciente. Y nos decía una otra así una jefa muy importante, sí, yo entiendo que no debe estar anticoagulado, yo entiendo que debe ser lejos del evento, pero igual quiero. Entonces, así es difícil, igual quiero, no se debe, pero igual quiero. Entonces, ahí tenemos problemas porque nos resistimos a ese tipo de situaciones, porque ¿qué pasa? Vamos a informar resultados que no son ciertos, deficiencias que no son. Y hoy en día uno nunca puede subestimarle a nadie, van a Buenos Aires, a Curitiba, a San Pablo, y se repiten las pruebas. Y entonces eh, nos peleamos y somos fuertes en esa posición de no hacer por hacer simplemente, de preguntar y cuestionar siempre en qué condición está el paciente. Es momento de estudiar esa coagulopatía, la causa de la trombosis. Es momento. Está anticoagulado. Y si sale el falso positivo, y si son falsos negativos, entonces todavía nos peleamos, yo digo, más de la cuenta, y ahí tengo que reconocer que los que siempre nos han defendido son los hematólogos. En el caso del Nacional o en otros lugares, tenemos excelente relación con nuestras hematólogas, y ellas nos hemos apoyado en las hematólogas y siempre nos han apoyado en ese sentido de no hacer las pruebas en cualquier momento, ¿sí? Para las pruebas de preanálisis usamos tubos con anticoagulante citrato trisódico hidratado, 3.2%, con una recomendación de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, y también los tapones deben ser azul celeste. Hay una norma ISO que, que recomienda eso, no es antojo, y la relación de sangre anticoagulante debe ser 1:9. Todos los tubos traen una marquita, o deberían traer una marca de hasta dónde cargar el tubo, y aceptamos hasta más o menos 10% de esa marca, por debajo o por arriba, aceptamos la muestra. Utilizamos plasma pobre en plaqueta, que conseguimos centrifugando a 3000 RPM mínimo 10 minutos. Eso es para pruebas básicas, y para pruebas especiales una doble centrifugación de ese plasma pobre. Y acá esto parecería ser tan insignificante, y sin embargo hasta ahora seguimos recibiendo muestras de crisis en tubos con taparrojo, amarillo, verde, con heparina, para química clínica, para inmuno, acá a ver un poquitito, fíjense, no sabe dónde está la marca, cargan lo que se les pega la gana. Cuando nosotros recibimos una muestra así, de verdad que nos desmotiva bastante, porque si ni ahí, si lo pequeño, lo fácil lo hacemos bien, entonces, ¿qué esperamos de lo otro? ¿Ah? Y seguimos rechazando las muestras. Y entonces, imagínense, no digo ahí en el propio hospital, pero de acá, de Sajonia, de Barrio Obrero, ir hasta el Nacional y llevar estos tubos, de verdad que, y por este tipo de cosas también a veces
no queremos más recibir los materiales remitidos. Nos meten en problemas y coste que sabemos que a veces las direcciones o las jefaturas tienen ciertas resistencias y entre las instituciones, pero o sea, no ayuda este tipo de situaciones que ocurren hasta ahora. Ya sea hace 30 años que hacemos lo mismo y el tema es que no nos ocupamos de quiénes toman la muestra, porque no es tan importante, no le damos esa importancia, porque lo más importante pues es el resultado, el paciente, el tratamiento. No, ¿de qué nos sirve la tecnología, ni el control de calidad internacional, ni la especialización, ni nada, si la muestra ya está mal, si no tomamos bien la muestra, si el paciente no está en condiciones? Entonces, por eso les decía, uno de los objetivos es que tal vez todos ayudemos un poquitito en este tema de la preanalítica, porque yo de verdad que muchas veces le reclamo a veces al que me llama o me pide o que me va a remitir y me dice, sí, sí, sí le encargué a la licenciada, sí, dejé encargado en la recepción. No, hoy no estoy, ya se fue, o sea, se ocupa no sé quién y deberíamos ocuparnos de que nuestros técnicos extraccionistas, licenciados, enfermería, tengan este conocimiento de los cuidados que hay que tener para tener una muestra que evite una nueva, tomar de vuelta y todo ese proceso donde creo que todos perdemos, hacer todo de vuelta, gastar todo de vuelta. Y mientras no se tiene un resultado que acelere un poquitito la toma de decisiones con el paciente. Pues ya no somos oportunos a veces, y si esto es viernes de tarde, bueno, esperará hasta el lunes. Y si a veces no estamos lunes, esperará hasta el miércoles, y así sucesivamente. ¿Ah? Tenemos todavía, y es una pelea que yo creo que va a seguir mucho tiempo, tenemos todavía dificultades frecuentes como la preactivación de la muestra, las muestras contaminadas, especialmente con heparina, y las muestras, como recién veíamos, con un volumen incorrecto de sangre, ¿verdad? En lo que hace la preactivación, creo que en estos últimos años hemos mejorado en ese sentido, que antes ni existía lo que era la muestra preactivada, y con unos mejores reactivos de mayor sensibilidad, especialmente el TTPA, hemos mejorado en eso, y vemos especialmente en casos de difícil extracción, que la muestra se contamina con el factor tisular, a veces cuando intentan y punzan y se pasean en el brazo una y otra vez y sale y entra y para, esas cuando uno hace la prueba, eso da tiempos cortos que es producto de la preactivación. Doctora, un momentito, salió Sí, la presentación ahora, recién. sí. Las muestras contaminadas con heparina es lo más frecuente que tenemos. Eso es una lucha constante. Sin embargo, el tiempo de trombina en los últimos años nos ha ayudado bastante a mejorar, inclusive con la parte de los técnicos de extracción, ¿ah? Que antes era la gasometría prácticamente de nuestro problema, y después también ya era la heparina que se usan las diálisis, ¿verdad? Todos los pacientes que se dializan, nefro, hemo, si no hay ciertos cuidados, entonces la muestra viene contaminada. ¿Ah? Y tenemos los famosos TTPAs que no coagulan. Ahí no existe el TTPA que no coagula en realidad. Podríamos decir en patologías importantes, TTPAs que nuestro sistema analítico no logra detectar, pero no que no coagulan. ¿Ah? Y con un TP que a veces inclusive puede ser 50, 60, 70%, o 25, 30% de TP, y dice TTPA mayor a 100 a 120 no coagula. En realidad, eso hasta demostrar lo contrario es heparina. Y hoy en día cuando tenemos esos resultados, que gracias a Dios ya en el nacional tenemos poquísimo, miramos si es de nefro, si es de diálisis, si es de terapia, porque a veces se dializó el paciente a las 4 de la mañana y le piden un control a las 8 y esa muestra todavía tiene restos de heparina. No repetimos porque dura 1 o 2 días el efecto de la heparina a veces.
Y con respecto al volumen incorrecto, Doctora, la presentación no está apareciendo. ¿sí? A mí me parece. Eh, a mí no me aparece, no sé si a alguien también no le está apareciendo. A mí no me está apareciendo desde hace 40 segundos por ahí. No, no aparece. No, no aparece. No quería intentar compartir de nuevo la pantalla, doctora. Sí. Ahí sí vemos. ¿Parece? Ahí sí, doctora, sí. Ahí sí aparece. Ahí. Perfecto, sí, perfecto. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bueno, con respecto al volumen incorrecto, que también seguimos rechazando las muestras, como recién veíamos las imágenes, que pareciera, o sea, que para nosotros es obvio, pero pareciera que nos olvidamos o se olvida el que toma la muestra que el tubo tiene una cantidad de anticoagulante pensado para una X cantidad de plasma, para una X cantidad de plasma, y que si se carga, porque a veces llevan el tubo por la mitad de lo que debería, entonces tenemos un exceso de anticoagulante. Tendríamos tiempos largos, cuando en realidad es por el exceso del anticoagulante si procesáramos esa muestra. Y si cargáramos de más, como vimos recién, bueno, ahí podríamos tener una preactivación o inclusive inicio de formación de una microscopía que no vemos, serían tiempos incorrectos. Entonces, pareciera que simplemente cargar un poco de sangre en el tubo y enviar al laboratorio. ¿Ah? Es tan simple parece, pero seguimos teniendo esos problemas. Y bueno, el laboratorio tiene bien claro los criterios de rechazo y claro, a nadie le gusta que se le rechacen las muestras, pero de verdad que a nosotros tampoco nos gusta rechazar la muestra, o sea, jamás quisiéramos rechazar ninguna muestra, pero a veces inclusive nos dicen que el paciente es un prematuro que tiene 700 gramos, o que el paciente está muy grave, o que es difícil. Y nosotros decimos que cuanto más delicado está, con más razón rechazamos, porque con más razón debemos ser exigentes y estrictos en obtener el resultado correcto. ¿Ah? Este es un ejemplo solamente para recordar que eh, este es un ejemplo que después más adelante voy a explicar de otra manera, pero aquí solo para contarles que este es uno de los trasplantes hepáticos que acompañé en el hospital de clínica. Y tuve que rechazar tres muestras, imagínense, trasplante hepático, que eran las primeras veces y que eran muestras que uno esperaba el resultado, a ver si el hígado respondía o no respondía en el primer control, y tuve que rechazar la muestra. O sea, eso no fue fácil, pero era una muestra que decía cualquier cosa. Entonces, no sé para qué queremos a veces igual el resultado cuando no sirve. Y son las columnas que están en amarillo, donde no se había tomado bien la muestra, se evidenciaba perfectamente por ese TTPA mayor a 120 y por el tiempo de trombina mayor a 60. Bueno, rápidamente otros ejemplos donde cuando tenemos ese valor, tenemos la duda sobre la muestra, sobre el laboratorio, sobre si no es, si es la patología, si es el paciente, si qué cosa es. ¿Ah? Entonces, un TP de 130% con un TTPA de 20. Entonces, ¿qué podría ser una neoplasia? Podría ser una embarazada, podría ser una muestra preactivada. Y miramos, necesitamos algunos datos para entender a veces el resultado. Y en este caso, en realidad es una paciente embarazada que para nosotros está perfecto. Es un síndrome de hipercoagulabilidad, tiempos cortos menor a la media, y o sea, nos quedamos tranquilos con ese resultado.
Si no fuera embarazada, si no fuera una neoplasia, entonces rechazaríamos la muestra por preactivación. ¿Cómo interpretamos a veces para rechazar o no rechazar los resultados cuando hay extracción dificultosa y los pacientes son difíciles, o en el caso de los recién nacidos? Entonces, por ejemplo, en la primera muestra donde dice TP 130% y TTP a 20 segundos, hemos tenido la oportunidad de probar. Nos dicen, es dificilísimo, me costó muchísimo, y volvemos a punzar y tenemos estos resultados normales, un TP de 98, un TTP de 25. Para nosotros, interpretar cómo se acortan o se alargan los tiempos por la extracción dificultosa. Entonces, ¿qué decimos? Que si fuera un recién nacido, si fuera un paciente de extracción adulto, pero de extracción difícil, y los tiempos no caen en los bordes de los rangos que no pudieran enmascarar ninguna alteración, no rechazamos la muestra, le ponemos una observación. Se sospecha preactivación de la muestra y esperamos que el médico entienda que la preactivación significa un acortamiento de los tiempos, pero por la extracción, y que también no va a afectar la significación clínica. En el otro ejemplo, acá un ratito, en el otro ejemplo, primera muestra dice TP 70% y TTP a 18 segundos. Y ya un 18, que es muy corto respecto al valor mínimo, al rango inferior, normal para el TTPA, ya nos habla de la posibilidad de un síndrome de hipercoagulabilidad o de una preactivación, y ese TTPA cae en el límite del rango inferior, que podría enmascarar una alteración. Entonces, si solicitamos una nueva muestra, entonces repetimos, y ahí tenemos el resultado de una segunda muestra, donde en realidad su TP es 55%, y sí podría tener alguna deficiencia. Entonces, en ese caso, cuando va a afectar la significación clínica, entonces sí pedimos una nueva muestra. Estos son los ejemplos clásicos de muestra contaminada. TP 40% o TP 25, no importa mucho el TP, pero los TTPA mayor a 120. ¿Cuándo pedimos nueva muestra? ¿Cuándo no repetimos? No. En el ejemplo de la izquierda, por ejemplo, TP 40% y un TTPA mayor a 120. Y hacemos siempre nuestro análisis respecto a los resultados siempre así. Primero, cuando nos llama algo la atención, primera causa de error, preanalítica. Entonces vamos, ¿quién le sacó la sangre? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Costó? ¿No costó? ¿Es renal? ¿Se hizo una diálisis? O sea, esa es una sí o sí hacemos. Y cuando resolvemos eso, vamos a la parte analítica. En general, en la preanalítica ya se resuelve. Si este paciente no es renal, no está en la terapia y solamente tuvo gasometría, entonces ahí está la explicación de ese resultado del TTPA. Se solicita una nueva muestra porque es un error del operador de la fase preanalítica, no es un resultado del paciente. Y pueden ver ahí en la segunda muestra, una nueva muestra sin que haya heparina de por medio. En el otro ejemplo, TP 25%, un TTPA mayor a 120, lo mismo, vamos a la fase preanalítica y nos dicen, se está dializando, empezó su diálisis. Se toman mal las muestras, hay mucho, yo creo que deberíamos trabajar también con la gente de nefro y hemodiálisis, porque siempre mandan las muestras mal tomadas, y que si uno no sabe eso, o sea, si uno no pregunta, nueva muestra, le sacaron mal, no coagula, y a veces inclusive el absurdo, muestra coagula, dicen cuando en realidad no coagula, nueva muestra y se va uno, y antes le mandamos inclusive al mismo extraccionista, y si otra vez salía mal, le mandamos a otro extraccionista para que saque mejor, cuando en realidad era un problema que no tenía que ver con el operador, sino que con la condición del paciente. Cuando tenemos estos resultados y son pacientes especialmente que tienen que ver con diálisis, no repetimos los 3 días, o ya la indicación queda que la muestra debe ser tomada antes de la siguiente diálisis, que en general es 2 o 3 días después.
En este tema de la heparina nos ha ayudado muchísimo el tiempo de trombina, porque antes no teníamos manera de demostrar, era solamente nuestra palabra o lo que creíamos, pero con el tiempo de trombina eso fue superado y realmente muchísimo hemos mejorado cuando nuestra trombina viene, nos da mayor a 60, eso es categoría heparina, es la utilidad, la principal utilidad que le damos al tiempo de trombina para darnos cuenta si hay heparina de por medio. Por supuesto que también ha sido muy útil para la parte de evaluación de fibrinoformación hipo o difibrogenemia. Tenemos otro ejemplo que así rápido y pronto uno diría es una muestra preactivada, y en general tenemos también ciertos criterios que menor a 18 segundos no informamos, sea lo que sea, ni aunque sea recién nacido ni muestras dificultosas, no informamos, es un material para nosotros coagulado o mínimamente preactivado, que siempre pensamos los síndromes de hipocoagulabilidad o la preactivación, en este caso una muestra preactivada. Acá tenemos otro ejemplo, un TP de 90% con un TTPA de 100. Y claro, aquí no es tan fácil, como que 100 de TTPA, siempre vienen los cuestionamientos. Y lo que queremos evitar eso, nueva muestra, no, ver de dónde sale, por qué, y vamos a la preanalítica y hacemos las preguntas. ¿Es una muestra contaminada? Puede ser una deficiencia de factor, puede ser un inhibidor. Si tenemos bajo control esa preanalítica, si se tomó bien, si tiene hemorragia, si no tiene hemorragia, y no entramos en eso de nueva muestra, nueva muestra, nueva muestra, entonces podemos llegar más rápido a los resultados y con tranquilidad. En realidad, este fue de muestra de un paciente con hemofilia A. Otro caso, un TP menor a 10%, un TTPA de 75. A nadie le va a gustar este tipo de resultados. Ojo, un fibrinógeno normal. Siempre viene los mismos cuestionamientos. La muestra está bien tomada, no está contaminada. Podría ser un inhibidor, podría ser deficiencia de factores de la vía común, podría ser una anticoagulación. Y si tuviéramos, de nuevo, una buena preanalítica, sin duda, entonces podríamos continuar el estudio y llegar mucho más rápido a la causa de estos resultados. Estos resultados son clásicos de las urgencias que llega al paciente con algún sangrado, nariz, que sangran al orinar, a la noche, cuando se van al baño, amanecen con sangre en la ropa, en estornudo, y en realidad es un exceso de anticoagulación oral. Entonces, que a veces es muy fácil, llega esta muestra, tenemos bajo control la preanalítica y se informa el resultado, el médico entiende que es un exceso de anticoagulación y se le da el tratamiento, se le suspende la anticoagulación, se le pasa vitamina K, se le hace un plan, se resuelve. Y qué diferente es cuando no se cree en el resultado, nueva muestra. Y a veces y el bioquímico tampoco entiende a veces y le deja la guardia y la guardia tampoco entiende, nueva muestra, y así pasaron 10, 12 horas hasta resolver lo que es un exceso de anticoagulación, que en una sola muestra con una preanalítica garantizada se puede resolver. Otro ejemplo, TP 85%, TTPA 87 segundos. Las mismas dudas, y si todo está bien con la preanalítica, podemos rápido llegar a un resultado, y esta es la muestra de un paciente con hemofilia tipo B, déficit de factor 9. TP 96%, TTPA 98 segundos. Las mismas preguntas de siempre, y esto en realidad es la muestra de un paciente con inhibidor antifactor 8. Este resultado realmente difícil no querer volver a tomar una nueva muestra. TP menor a 10%, TTPA mayor a 100, nada, no detecta nada, ni fibrinógeno, y nuestra trombina es mayor a 60. Entonces, aquí podríamos decir, puede ser la heparina, ahí está la trombina mayor a 60, pero no coagula nada, decimos. Pero, de nuevo, vamos antes del análisis, la preanalítica.
Es un bebé, sangra cordón umbilical, solo tiene crisis, no hay heparina de por medio. Entonces, ahí pasamos a ejecutar lo que es el algoritmo que mostraba hace rato, le hacemos una prueba de mezcla, eso corrige perfecto, y en realidad esta es una muestra de un paciente con una hipofibrinogenemia severa. Y este bebé, a lo largo de los años, cada vez que viene al laboratorio, siempre presenta este mismo resultado. Porque tiene un fibrinógeno menor a 30, que en general, por lo menos en el que yo sepa a nivel nacional, ningún coagulímetro detecta. Entonces ya sabemos, a veces viene fulano de tal que tiene hipofibrinogenemia, ese no coagula nada. Pero no, lo que tenemos que tratar es no pedir, o sea, no repetir, no pedir nueva muestra, ni el laboratorio mucho menos, no mandar a otros laboratorios, porque le punzamos a un paciente que no tiene condiciones para coagular. En realidad estamos haciendo un mal y no un bien. Y creo que este es el último ejemplo, también TP menor a 10%, TTPA mayor a 120 segundos, pero un fibrinógeno absolutamente normal, que si uno analiza y está todo bajo control la toma de muestra, entonces podríamos pensar en una deficiencia de vía común, si hay sangrado, y en realidad es una deficiencia de factor 10 de la coagulación. Esto también es una deficiencia de factor 10 más de menor gravedad. Otro ejemplo, TP 28%, TTPA 95 segundos, un fibrinógeno normal, que en realidad es la muestra de un paciente con un déficit combinado de la coagulación, deficiencia de factor 2 y la presencia de un anticoagulante lúpico, que creo que más adelante hay un ejemplo mejor explicado. TP 75% con un TTPA de 137 segundos, que ya muchos laboratorios no van a poder detectar este tiempo de TTPA y vendría como no coagulable o incoagulable o mayor a 120, que ahí haría dudar sobre la presencia o no de la heparina, pero en realidad este resultado se da la presencia de un anticoagulante lúpico muy potente. Bueno, entonces fíjense todos esos casos que son diagnósticos que para nosotros bastante delicados, fácilmente pueden ir a nueva muestra, en otro laboratorio, llevas allá, repetís acá, otra vez, cuando en realidad lo que menos hay que hacer es punzarle a ese paciente. Con respecto a la condición, ¿cuándo le debemos o no le debemos investigar al paciente? Este es un ejemplo para analizar un poquitito lo que es el evento agudo, y conste que es un ejemplo así fácil, diría yo. Es un niño de 4 años con antecedentes de sangrado de nariz. Eternamente el niño tenía sangrado de nariz, se iba al hospital, es del interior del país, se iba, no sé realmente si era centro de salud, hospital, pero lo que siempre le hacían era cauterización, siempre le cauterizaban, y él seguía eternamente con su sangrado de nariz, y también algún que otro hematoma, hasta que alguna vez un hematólogo le vio en el interior del país y pidió investigar estos resultados de TP y de TTPA alterados. 47% de TP y 40% de TTPA, que no es que sean tan alterados, pero hay que investigar. Si los rangos de referencia están bien hechos, ¿qué decimos cuando un rango de referencia está bien hecho? Decimos que el 95% de la población paraguaya, si es que el laboratorio hizo su valor de referencia, decimos que el 95% de la población paraguaya está dentro de ese rango. Si el rango va hasta 36 y el paciente tiene 38, ese 38 puede ser una deficiencia de factor leve, puede ser un Willebrand, puede ser un anticoagulante lúpico. Habría que investigar. Esa es la experiencia que hemos tenido. Nuestro primer caso de factor von Willebrand fue así. Nuestro rango era en esa época era hasta 36 y la señora tenía 38 segundos. Y cuando nos pidieron investigar, el hematólogo nos dice, no, pero es normal, está 38, 40. Y yo me recuerdo bien el caso porque le digo al doctor, pero doctor, para nosotros 38, 40 está alterado, o sea, algo pasa, algo tiene, es hasta 36. Y efectivamente esa señora fue nuestra primera
Fue nuestro primer caso de diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, y la señora había sangrado tanto que se le tuvo que internar, transfundir, fue terrible para ella, y todo porque se fue a hacerse una limpieza de dientes. Ni siquiera una intervención importante o mayor, no. Se fue a limpiarse, a hacerse una limpieza, sangró hasta lo indecible. En fin, este niño, con esos valores, vino al hospital. Fíjense, 47, hicimos una mezcla que corrige 80%, el TTPA corrige a 30%, o sea, entendemos que normaliza cómo son ambas vías, entendemos que es lo primero a investigar es vía común, hicimos factores de la vía común y tenía una deficiencia del factor 2 de la coagulación de 4%. Ese fue nuestro primer caso de déficit de factor 4 de la coagulación. Un año después, vuelve a venir el niño, nosotros no le vimos, vino la muestra, sabíamos que era él y sabíamos que era una deficiencia de 2, pero la sorpresa que tuvimos era que, o sea, nosotros esperábamos un TP y un TTPA alterado, pero su TTPA estaba normal. Y en un principio no, de verdad nos preocupamos y dijimos, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que no era una deficiencia del factor 2 de la coagulación? Que le etiquetamos mal, que hicimos mal. Y entonces empezamos a tratar de entender qué es lo que había pasado. Hicimos el dosaje de los factores de la vía común, seguían 4%, y entonces teníamos que explicar por qué su TTPA normal. Investigamos la vía intrínseca del TTPA y encontramos nuestra respuesta, un factor 8 de 211%. Se recordar que en los eventos agudos, como este factor 8 aumenta, y qué significa para nosotros en el laboratorio, un cuadro agudo, un factor 8, un Willebrand o un fibrinógeno elevado, acortan los tiempos, y el factor 8 especialmente acorta el TTPA. Entonces, si nosotros, sin saber quién era el paciente ni nada, solo tendríamos un TP alterado, y pensaríamos solamente en un factor 7, nos va a orientar ese TTPA, que tal vez no es el factor 7, sino un factor de la vía común. Porque debido a su situación, que luego averiguamos, estaba con una bronquitis tremenda a punto de internarse, estaba en esa condición, el factor 8 estaba muy elevado y había acortado unos segundos, 3-4 segundos, el TTPA, que nos confundió al principio. Entonces, por eso a veces no queremos investigar a algunos pacientes en ciertas situaciones, porque nos arriesgamos a equivocarnos, a informar falsos negativos o falsos positivos. La pelea que más tenemos es en realidad de aceptar las trombofilias a pacientes que están durante el evento, o porque hizo su trombosis ahora y ahora hay que estudiar y ahora quieren estudiar, o pacientes que están anticoagulados. Claro que hay pruebas que son afectadas por la anticoagulación, y todo eso hay que considerar como el tema de las mutaciones. ¿Y por qué? Por los altos niveles de urinógeno, factor 8, que acortan los tiempos y enmascaran, y podemos tener, como dijimos, falsos positivos o negativos. Afectan las pruebas de la PCR, de la proteína S, de la proteína C. Tenemos falsos negativos en el anticoagulante lúpico, y los inhibidores también pueden estar, así como otros factores consumidos o afectados por el tipo de anticoagulación que se utiliza. Entonces veamos algún que otro ejemplo. A veces recibimos el pedido que solamente dice antitrombina, proteína C y proteína S. Nosotros en el hospital sí o sí, le pida o no, le hacemos las pruebas básicas, porque ahí evaluamos la calidad de la muestra y también la condición del paciente respecto a la anticoagulación. Primero, fíjense, o sea, si tuviéramos una crisis con un INR 2.3, esa muestra no es apta para investigar. Como antes hacíamos primero lo del pedido y después aprendimos, de tantos errores aprendimos, esa proteína S, fíjense, 37% uno podría interpretar como una deficiencia de proteína S. Y a veces uno puede saber que tal vez es la anticoagulación, pero se queda la duda, ¿es la anticoagulación o es el paciente? Queda la duda. Si es el efecto de la coagulación el que da ese resultado, volvemos a solicitar muestra cuando el paciente no está
anticoagulados y podemos ver claramente que su proteína S está perfecta. Este tipo de cosas es lo que no queremos, no queremos que ocurra, ¿ah? Porque queda como una zona, queda en una zona gris la interpretación, hasta donde sí, hasta donde no, y volver a repetir y a repetir, que creo que ahí perdemos todos. Este otro ejemplo de un paciente donde le pedía anticoagulante lúpico, que primero, porque solo piden anticoagulante lúpico o solamente piden anticardio, anti-beta 2 y anticoagulante lúpico, y uno hace y eso sale positivo. Pero si uno hace la crisis básica, puede ver en su INR que ese es un paciente que probablemente está anticoagulado, que no se pide la crisis básica, solamente pide anticoagulante lúpico o solamente el perfil de SAF o solamente para la trombofilia. En la crisis básica se ve la condición, el efecto de la anticoagulación. Solicitamos la nueva muestra libre de anticoagulación y tenemos un resultado negativo del anticoagulante lúpico. ¿Ah? Este es otro ejemplo donde el paciente tiene 88% de TP y su TTPA es 56 segundos, fibrinógeno normal. La prueba anticoagulante lúpico le da positiva, pero investigando, porque ya con el tema de la pandemia vino toda una época de la heparina, de las heparinas y de los nuevos anticoagulantes orales que antes de la pandemia no teníamos tanto o casi no teníamos. En realidad el paciente estaba anticoagulado con rivaroxaban y eso da un falso positivo. O sea, si no supiéramos que el paciente está con rivaroxaban, va como anticoagulante positivo y es un falso positivo. ¿Sí? Bueno, este caso también es para mostrar un poquitito el tema de interpretar el momento, la condición del paciente. Esta es una paciente que estaba en el exterior, vuelve al país para su tercer embarazo, estaba con 34 semanas, y de antecedentes, en su primer embarazo, el parto normal, sangró muchísimo, tuvieron que trasladarle a un centro de alta complejidad. En el segundo embarazo, que fue por cesárea, no tuvo complicaciones, y vino a Paraguay para su tercer embarazo, y obviamente le contó a su hematólogo, a su hematóloga, sus preocupaciones, pero no sabía decir qué tenía, no sabía explicar, ni no tenía ningún documento, ningún papel de qué es lo que había ocurrido. Y le investigamos, y ojo que a veces el embarazo es todo un tema, interpretar el embarazo y las pruebas durante el embarazo en cada trimestre es todo un desafío a veces. ¿Qué es lo que encontramos? Un factor von Willebrand de 340 para el antígeno y la actividad de 132%. Y que era muy válida la preocupación de la hematóloga en el sentido de que si uno mira, o sea, es normal, está dentro de rango para las 34 semanas, pero el posparto, que es lo que realmente preocupaba, la actividad del von Willebrand suele bajar drásticamente, que es lo que realmente podría llevar a una hemorragia importante. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo no saber por qué, que saber que tal vez estamos frente a una enfermedad von Willebrand tipo 2, que por falta de mayores pruebas pudimos confirmar o mejorar, pero por lo menos ayuda a tener esa información para prepararse para el posparto, considerando el momento, la condición del paciente. Bien, fíjense que todo eso ha sido preanálisis, si la muestra está bien, si es el momento, si corresponde, si si repetimos o no repetimos las pruebas. Ahora quiero mostrar algunos ejemplos de cómo interpretamos las pruebas básicas TP y TTPA, especialmente TP y TTPA, y cómo nos lleva a llegar a los resultados que a veces pareciera tan difícil. Sabemos que el TP, yo les decía al principio, quisiera que después de esto le miremos más al TTPA, que para mí la prueba estrella es el TTPA. Y vamos a ver un poquitito a ver si eso queda más. El TP, sabemos todo evaluada vía extrínseca, factor 7, y con el TTPA, junto con el TTPA vía común,
acá lo que quisiera aclarar es que respecto a los resultados, porque hay muchas comparaciones, como en ese laboratorio me dio tanto, el laboratorio me da tanto, como me da así, cómo puede ser que allá sea 70 y acá sea 40, ese tipo de cosas. Que entender que si vamos a mirar los segundos del TP, los segundos hay que saber que depende del tipo de tromboplastina del reactivo. Si vamos a comparar con otro laboratorio, podríamos comparar si el otro laboratorio tiene el mismo tipo de tromboplastina en su reactivo de TP, o si no, no deberíamos comparar. Si vamos a comparar los porcentajes, porque acá le dio 70 y acá ya le dio 100 y en el otro le dio 40 y en el otro le dio un déficit, pero en el otro le da normal, si vamos a comparar porcentaje tenemos que pensar, saber que el porcentaje depende de la curva de calibración de ese laboratorio, de esa prueba, de ese equipo con ese reactivo. Si los dos no tienen hechos de la misma manera la curva de calibración o en condiciones similares, no vamos a coincidir y nunca vamos a coincidir, ¿sí? Y el ratio o la razón, que muy pocos que yo sepa informamos, en realidad depende del valor de la media población normal. En la mayor parte del mundo se informa en razón el TP. Digamos, todavía algunos países, algunos que informamos, usamos mucho el porcentaje. ¿Por qué? Porque si usamos la razón, obviamos el tema de la curva de los errores de la curva de calibración, que es súper trabajosa y hay muchas variables que no controlamos, y también el tema de la tromboplastina. ¿Por qué? Porque si usamos la razón, solamente consideramos el segundo del paciente, que es lo que mide directamente. Nuestras pruebas miden segundos. El porcentaje es una medida indirecta, en realidad. Los segundos convertidos en porcentaje. Pero realmente lo que medimos son segundos, los tiempos. Y si informáramos en razón, se informa el segundo del paciente respecto a la media de la población normal. Y ahí el desafío es que cada laboratorio encuentre, calcule, investigue el valor de la media poblacional. No es el 100% de la curva, no es un 100%, no es el valor del control normal. Hay que buscar lograr ese valor de la media poblacional normal, ¿sí? Entonces, si vamos a compararnos, no nos comparemos con gente que tiene otro tipo de reactivo, otro tipo de tromboplastina, y donde sabemos que tal vez ni siquiera calibran la curva, entonces no vamos a coincidir. Creo que todos sabemos cuándo podríamos esperar TP de porcentajes bajos. Creo que de todo lo que está en la pantalla, lo que todavía no hemos tenido es presencia de inhibidores antifactor, y el resto es frecuente. Lo que quiero mencionar aquí es la importancia tal vez de que nos ayuden un poco con el hecho de que todavía muchos laboratorios cortan los resultados en 100%. Muere todo en 100. Ningún paciente tiene más de 100, y eso en realidad no nos ayuda a controlar los síndromes de hipercoagulabilidad, embarazo, cáncer. No nos permite ver el movimiento de esa prueba. Y está muy, ¿cómo les voy a decir? Muy arraigado el tema de que no importa los segundos que dan, mueren 100. Cuando eso no es así. Cualquiera de nosotros puede tener más de 100 y está bien, y puede tener 80 y está bien también, pero arbitrariamente muchos laboratorios cortan el resultado en 100%. Y empecemos con el TP. ¿Y en qué nos ayuda el TP? Decíamos básicamente factor 7. Esta es una paciente que no sé, creo que hoy en día sería paciente de ustedes en el IPS, porque ella cuando tenía 11 años era del IPS y fue nuestra primer paciente, diríamos, para el diagnóstico de factor 7 del país. Muchos años, creo que hoy día está con 23, 24 años. Tenía un 16% de TP, que a la mezcla corregía 90%. De TP y fibrinógeno normal, y un factor 7 de 3%. Ella debuta en su primera menstruación, y la mamá decía que ella sangraba un mes, sangraba el mes entero,
y le volvía loca. La desesperación era su hija mayor y todas las familias sufría intensamente esa primera experiencia, por un lado por la menstruación y por el otro lado que no paraba de sangrar. Le hicimos cuando hizo a la mamá y a la hermanita, que fíjense, tampoco ni siquiera tenían 50% de 7, pero era suficiente para, si pensamos en el nivel hemostático que se necesita para hacer una coagulación normal. Esta paciente le controlamos 9 años después, siempre tenemos alguna duda a veces cuando decimos tiene una deficiencia de algún factor raro, decimos si tenemos cuando vuelve a venir, ¿será que hicimos bien? 9 años después vuelve a venir, viene con la hermanita, y sí, efectivamente casi no había cambiado nada. La paciente de 3% pasó a 6% y la hermanita de 45 a 53% de 7. Pero la hermanita ya había prácticamente normalizado sus valores de TP y de TTPA. Entonces, lo que hace a la prueba de TP, que cuando ya nos olvidamos de que haya un problema en la fase preanalítica y solamente el TP está prolongado y el resto está normal, pensar obviamente una eficiencia de factor 7 cuando hay sangrado, y si no hay sangrado, pero igual tenemos ese TP alterado que corrige, entonces igual en las deficiencias leves, o vamos a ver un caso muy interesante de deficiencia de factores de vitamina K dependientes, así como por supuesto el tema de la anticoagulación oral con antivitamina K, y no tenemos casi experiencia con los inhibidores directos de factor 10A. Bien, respecto al TTPA, que es la prueba que me interesa posicionar un poco más, evalúa la vía intrínseca de la coagulación, y tenemos los factores 8, 9, 11 y 12. 12 está subrayado porque a veces no investigamos porque no da manifestación hemorrágica, y entonces por eso está subrayado ahí. Pero nos dice muchas cosas más, no es como el TP que solamente nos dice vía extrínseca de la coagulación factor 7, el TTPA nos dice cómo está la muestra, si está coagulada, si está preactivada. Un TTPA largo nos dice que puede ser una hemofilia A, que puede ser una hemofilia B, una deficiencia de factor, ¿verdad? Pero también nos puede decir que hay algún inhibidor, y eso puede ser un anti-8, puede ser un anti-otro factor, puede ser un inhibidor, muchas cosas nos dice el TTPA y nos puede decir. Entonces, por eso a veces me asusta cuando vemos, y nos consta a veces pacientes que no se mira el TTPA. ¿Cómo llega un paciente con TTPA de 130? Hace meses que ese TTPA está largo y pasa inadvertido. Bueno, con respecto al TTPA hay que saber que la sensibilidad de la prueba del TTPA depende de los componentes de los reactivos. ¿Qué tipo de fosfolípidos tiene ese reactivo? ¿Qué tipo de activador? Entonces, según las características del reactivo, puede darnos información acerca de la deficiencia moderada o leve de factores. En este sentido, hay reactivos, no quiero decir malos, muy malos, prefiero decir poco sensibles, pero que siempre dan normal, no detectan, no ven, no vamos a ver, siempre nos da normal. Eternamente el TTPA está entre 20 y 40, por decirlo de alguna manera. Pero es por la característica del reactivo. No vamos a ver la presencia de inhibidores. Podemos tener un anticoagulante lúpico con 40 segundos. O puede empezar un anti-8 con 40 segundos. Pero si el reactivo no detecta, no es capaz, eso no se mueve. Siempre va a dar normal porque no ve, no tiene esa capacidad. Nos ayuda con la presencia de heparina, que sí, la prueba del TTPA es una prueba muy sensible, hipersensible a la presencia de heparina, y también a la preactivación de la muestra. Que tiempos cortos, eso hasta no descartar la preactivación, otro tipo de situación, es una muestra preactivada. Entonces, fíjense la diferencia si pensamos en el esquema del factor 7 acá. Todo normal menos el TTPA. Todas las situaciones que podemos tener. Si sangra,
relacionada a intervenciones o traumas, si sangra espontáneamente o si no sangra. Todas pueden significar algo. Un TTPA largo puede significar muchísimas cosas. Deficiencia de factores de la vía intrínseca, de leve a severa, enfermedad von Willebrand, inhibidores, anti-8, anticoagulante lúpico, incluso deficiencia de factor 12, precalciferina equino, en alto peso molecular, que hasta hoy día no hemos tenido experiencia en eso, pero puede significar un TTPA largo sin manifestaciones. Entonces, veamos un poquitito lo que es la vía intrínseca y algunos ejemplos. Estos son ejemplos clásicos, que no voy a tener mucho lo que hace a pacientes con hemofilia, pero muestro que, por ejemplo, el TP siempre es absolutamente normal, con TTPAs larguísimos, y esto parece una obviedad para nosotros, pero ha habido lugares donde nos dicen, y si su TTPA es 100, puede tener un TTPA normal, y, absolutamente, ¿verdad? Son vías diferentes, factores totalmente independientes. Entonces, TTPA absolutamente normal, TTPA sumamente largo, que normalizan a la mezcla. Pueden fijarse, TTPA a la mezcla, como eso normaliza, es perfecto. Y al hacer el factor 8 encontramos claramente la explicación de este alargamiento. Si hacemos el factor 9, 11 y 12 de estos pacientes, están absolutamente normal. Este es un paciente que investigamos en el interior del país, no fuimos solamente para hacer A o B, y debíamos solamente investigar si habían adquirido un anti-8. Entonces, este es un paciente que tiene 120% de TP, TTPA 69, fibrinógeno normal, que ya su mezcla no es que, no, nosotros normalmente usamos el 10% para el punto de corte, corrige o no corrige, que ya no nos gustó porque no corregía. Y si es solo una eficiencia de factor, eso debe corregir perfecto, con un factor 0,9 que esperábamos por su condición de hemofilia, y su anti-8 negativo por el método Bethesda. La cuestión es por qué esa mezcla daba 14. Conste que le hicimos una mezcla rápida, sin incubación, 2 horas, tiempo y temperatura. O sea, fue rápido, en el interior no teníamos muchas condiciones. Entonces, ¿pero qué hicimos? Le hicimos el factor 9. Y salió 34%, cuando ese factor 9 debería ser normal. Y ahí viene la pregunta de por qué 34%. Y un paciente que en ese momento no manifestaba sangrado, que estaba en tratamiento, y nos quedaba pensar que podría ser un anticoagulante lúpico. O sea, un inhibidor de interferencia. Hasta ahí podemos pensar, hasta ahí podemos decir si no hacemos la prueba específica. Y no teníamos para hacer anticoagulante lúpico tampoco, pero podíamos hacerle una curva de dilución para evidenciar el carácter de interferencia, la característica de baja afinidad, de que los inhibidores de interferencia con la dilución van soltando al factor, y entonces podemos evidenciar el aumento de la actividad del factor en el plasma. Y eso se evidencia un poquito en esta curva de dilución, que en la dilución P4 ya prácticamente el factor 9 estaba normal. O sea, este no tiene en realidad 34%, tiene un nivel normal de 9, pero que está afectado por un inhibidor de tipo de interferencia, que probablemente sería un lúpico, pero que no pudimos confirmar en ese viaje. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pueden saber si un hemofílico que se controla a lo largo del tiempo, este señor 50, puede tener también un inhibidor tipo lúpico? Eso, me quedo siempre pendiente eso. Si no investigamos, no vamos a saber. Con respecto al factor 9, es más o menos lo mismo que el factor 8. Tenemos TP absolutamente normales, TTPAs largos, que a la mezcla corrigen perfecto, y con valores absolutamente normales de 8, pero totalmente deficientes de 9. Este es un ejemplo de un niño, 2014, 7 años, gingivorragia. Cuando eso solamente hacíamos poquitos factores, no mucho más, ni Willebrand, y tenía
TP 85% y TTPA 40 segundos con un fibrinógeno normal. Ese TTPA 40 que a la mezcla corregía a 31 segundos, investigamos vía intrínseca porque es TTPA, factor 8, 9, 11 y 12, y encontramos un 20% de factor 8. Pero no teníamos más, y tenía gingivorragia, un sangrado mucocutáneo. Teníamos la duda, pero esto es un Willebrand, no es una hemofilia leve, y realmente que hasta ahí pudimos llegar en esa época. Recordar un poco que el Willebrand es una glicoproteína multimérica que circula transportando y protegiendo al factor 8, importante en el proceso de adhesividad plaquetaria al subendotelio y en la interacción plaqueta-plaqueta, que se supone que es el defecto hemorrágico congénito más frecuente, pero en los números de la estadística no aparece de esa manera, porque hay un tremendo subregistro, y que la enfermedad von Willebrand se produce por la deficiencia y o defecto del factor. 2 años después, 2016, ya hacíamos la prueba de von Willebrand, vuelve este niño, un TTPA de 37, fíjense nuestro rango era hasta 34 en esa época, y le hicimos la medición, y bueno, ahí están los resultados. El antígeno 18% y la actividad 25%. Nos quedaba claro que no era una hemofilia leve, sino orientaba a una enfermedad von Willebrand tipo 1, que tampoco podemos tener certeza porque no teníamos más pruebas para completar el diagnóstico, la orientación al diagnóstico. Este paciente, masculino, 40 años, control postquirúrgico de fractura expuesta. Esto, de verdad que fue muy llamativo para nosotros, porque fíjense, un TTPA de 195, no teníamos registros anteriores. Este paciente ya se había operado todo, nadie había llamado, nada. Se operó con 195 segundos de TTPA. Entonces, llamo yo al servicio, me atiende una de las residentes de postoperado, y le digo, sí, ¿qué pasó con el paciente? Sí, se dieron cuenta, sí, ese TTPA se iba a investigar, y me dice, no. ¿Y vieron el TTPA? Sí. ¿Y se va a investigar? No, se va de alta el paciente, ya se va, el paciente está perfecto y se va. Bueno, así terminó rápidamente el tema del TTPA 195, pero nosotros teníamos material, investigamos qué podría justificar ese TTPA, que se haya operado, que no haya sangrado, y ya estaba perfecto, se iba a su casa. Se habrá operado con un TP 80%, y nada más. Le hicimos la mezcla que corregía perfecto a 30 segundos, dosamos los factores de la vía intrínseca, y fíjense, 0% de factor 12. 0. Entonces, nos dio tranquilidad en el sentido de que, bueno, no sangra, no sangró. Pero yo creo que para nadie sería fácil dejar pasar un TTPA de 195 segundos y por lo menos cuestionarse si qué es lo que está pasando en ese paciente. Esto confirmaba nomás el hecho que le decía que muchos no miran el TTPA, no miran, no preguntan, no le dan valor. Pero esto podría haber sido una hemofilia, ¿por qué no? Por ejemplo, y sería otra la historia. Bien, si miramos ambas pruebas alteradas, TP y TTPA alterados, que corrige a la mezcla y nos orienta a la deficiencia de factores de la vía común. Van a haber varios ejemplos de pediatría. ¿Por qué? Porque muchos ya son, o sea, eran ejemplos de pediatría que ahora son pacientes de hematología de adultos, y muchos en breves años serán pacientes de ustedes. Entonces creo que es válido comentar un poquitito cómo viene. Esta es la presentación clásica de los recién nacidos con hipofibrinogenemia. Y ellos, tenemos creo que 6 registrados más o menos en el hospital, y varios de ellos, bueno, varios, decir 2, 3, que ya no están, y los otros que ya están con 4, 5, 6 años. Cada vez que vienen, esta es la presentación. Un TP, TTPA, fibrinógeno y trombina no detectable. Y no es que pedimos nueva muestra, estamos muy tranquilos con estos resultados.
Fíjense cómo corrige y normaliza la mezcla con un pool normal, y si hemos tenido la oportunidad de usarle todos los factores y son completamente normales dentro del rango de la población normal, que nos da tranquilidad sobre ese resultado de hipofibrinogenemia. ¿Ah? Este otro caso, un niño de 8 años con hematomas en brazos y piernas, que viene con un TP y TTPA alterado, fibrinógeno normal, que corrige a la mezcla perfecto. Fíjense, de 40 pasa a 82% y de 45 a 34 en la mezcla. Como son ambas pruebas que corrigen, pensamos una eficiencia de factores de vía común, eliminamos el fibrinógeno, que es el factor 1, porque está normal, y nos vamos a los siguientes factores. Este niño era una deficiencia de factor 5 de la coagulación. Y tenía 8 años. ¿Cuántas veces habrá tenido hematomas o manifestaciones hemorrágicas en esos 8 años? Pienso todavía que cuando hacemos llegamos a deficiencia factor 7 de 3% en un adulto de 40 años, de 50, o sea, ¿qué tarde llegamos? ¿Qué tarde llegamos? Este es un caso, son 2 niños en realidad. Primero, esta niña de 2 años que tenía muchas manifestaciones hemorrágicas de todo tipo, TP 22% y TTPA 80 segundos. Fibrinógeno normal, que a la mezcla, fíjense, de 22% pasaba a 90 y de 80 a 29. Corrige, pensamos un déficit de la vía común, investigamos los factores, tenía 4% de factor 5. Y esta niña fue derivada del hospital pediátrico, y también, aparte de su parte clínica, era que era una niña adoptada. Año y medio después aparece este niño con una alteración moderada de ambas vías, también TP y TTPA. Investigamos vía común, factor 5, 10%. Ambos del interior, y lo que después nos llamó la atención es que este niño también era adoptado, y cuando fuimos al origen, ambos eran de la misma ciudad, del interior. Entonces, fíjense, una coagulopatía súper rara, de la misma ciudad, ambos adoptados. Para nosotros, quedó como que eran hermanitos, pero no pudimos porque ambos salieron del país, ¿verdad? No, la niña de años supimos que se fue a Buenos Aires, y la otra, el niño de 6 años, tenía una mamá, creo que, no recuerdo si era de Alemania o de ciudad, pero la niña fue derivada del pediátrico y el niño fue derivado del hospital de clínicas. Con respecto al factor 5, lo espectacular que fue la experiencia de acompañar al trasplante hepático, y coloqué el caso tal vez más fácil, el caso que tal vez fue más exitoso y con menos complicaciones que tuvimos de los 5 que pude acompañar. Y fíjense, en el día 1 le controlamos 6 horas y tenía un TP de 62% y de factor 5 de 38. No estaban muy mal las condiciones del paciente que iba a recibir el trasplante hepático. De verdad que era uno de los mejorcitos que pudo acceder al trasplante. Creo que por eso es que tuvo una recuperación tan buena, tan fácil en comparación a los otros 4 casos. Le hicimos, a las 0 horas se produce la cirugía, la fase hepática, podemos decir. Fíjense, un TP de 14% y un factor 5 de 11. A las 7 de la mañana, el segundo día del trasplante, el TP no se movió. Sin embargo, el factor 5 del nuevo hígado ya había subido 3%. A las 13, un nuevo control, el TP seguía sin moverse y el factor 5 subió ya otros 3%. 6 horas después, se mueve nuestro TP en el segundo día, y ya nuestro factor 5, 22%. Y si ustedes miran, tercer día de la cirugía, ya el TP estaba 29% y su factor 5, 38%. Y eso fue mejorando de una manera genial, diría yo. Y el sexto día, a las 6 de la tarde, ya la crisis del paciente era absolutamente normal, con un factor 5 de 74%. Ese paciente rápidamente realmente respondió, no como otros que 2
y pasó un día entero sin moverse 1%, y en un principio pensamos que iba a ser un fracaso o que fue un fracaso. Sin embargo, respondieron, gracias a Dios, los 5 trasplantes salieron bien y fueron dados de alta. Pero acá, en el sentido de rescatar la importancia del factor 5 como primer factor que genera el hígado y para evaluar funcionalidad hepática. Esto, siguiendo con factores de la vía común, son dos casos donde solamente explicar el tema de tal vez de la severidad, que, por ejemplo, en el caso de la niña de 11 años también, ella empezó con las manifestaciones hemorrágicas en su primera menstruación, y esta niña probablemente ya es adulta, pero creo que hace 10 años, ella cada vez que sangraba prácticamente se tenía que internar y recibir transfusión, TP 9%, TTPA 60, que a la mezcla normalizaba perfecto, evaluamos vía común, tenía 2%, 1,5, 1,6 de factor 10 de la coagulación. Y el niño de 7 años, que no tenía ninguna manifestación, pero tenía un TP y un TTPA alterados, que como él necesitaba era un control prequirúrgico, entonces se le mandó a investigar, y en realidad tenía un 18% de factor 10 de la coagulación, pero que no tenía manifestación hemorrágica. Este niño, un niño de un año de edad aproximadamente, un TP de menor a 5%, para no decir que no era detectable, y un TTP a 86 segundos con un fibrinógeno normal, un tiempo de trombina normal. Investigamos vía común. Fíjense que a la mezcla corrige perfecto, 89% de TTP y 31% de TTPA con la mezcla. Tenía 0% de factor 10 de la coagulación. Y en un principio nos costó decir ese 0 porque daba error, y no sabíamos qué era error, que leía, que no leía, hasta que en el dosaje del factor de la mezcla Hola, Víctor. Se fue el audio y la imagen. Ahí apareció otra vez. Doctora, estamos otra vez en línea. Pero no te oímos. ahora No sí. se oye, no sé por qué. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Todo Ahora sí, correcto. Es que ya el Zoom ya no me aguanta, ya quiere que Te está generando termine. inhibidores. Ahí vamos. Inhibidores. Otro caso. ¿Hola? Se escucha bien, doctora. Bueno, paciente femenino, 19 años, celíaca, con gingivorragias, hematomas, estaba sangrando, y pongo acá celíaca porque ese es el quiz de la cuestión, que a veces no le damos tanta importancia a estos síndromes de mala absorción, nos olvidamos un poco del tema de la vitamina K, de la absorción, de la alimentación, y el tema era que sangraba, mucha manifestación hemorrágica, y unas pruebas básicas muy alteradas. A ver que no me avanza. Ahí. Fíjense, TP menor a 10%, el TTP a 150 segundos con un fibrinógeno ahí no más de 160 miligramos por decilitro. Investigamos factores porque, o sea, realmente cuando hay así mucha manifestación hemorrágica queremos ver todo, nos da tranquilidad. Y fíjense, factor 2, 1,1%, un factor 5 y 8 normal. ¿Y quiénes estaban bajo? Los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, que bueno, eso parecería así que resultados que nos asustan, pero que con el tratamiento adecuado podemos ver, posinfusión de vitamina K,
prácticamente normalizó la crisis y el aumento de los factores era impresionante, demasiado rápido y demasiado bien. Creo que al día siguiente la chica ya estaba mejor. Entonces, para poner nomás en evidencia de que a veces nos preparamos para una cosa y sin embargo es otra cosa y es mucho más fácil de lo que pensamos. La última parte, que vamos a ver un poquito unos casos de inhibidores, que en los últimos tiempos ha sido todo un desafío, porque esperamos una cosa y en realidad no podíamos demostrar en el laboratorio, tenemos que demostrar y tener claridad sobre ciertas cosas para informar, y entonces muchas veces no es tan fácil. Bueno, primero, el anticoagulante lúpico, que sabemos que es un inhibidor de interferencia, y recordar que debido a la heterogeneidad de este tipo de inhibidores, ninguna prueba de coagulación hasta hoy por separado ha demostrado ser 100% eficaz para su evaluación. Por eso es que las sociedades internas y las sociedades que se ocupan del estudio, los subcomités, ISTH, CLSI, el Comité Británico, recomiendan que mínimamente utilicemos 2 metodologías para informar el anticoagulante lúpico, que utilizando las 2 metodologías, el veneno, el tiempo de veneno de Uracil diluido y un TTPA, un tiempo de coagulación con sílica, una especie de TTPA sensible, igual algunos se nos van a escapar. Pero ojo, ese es en un lado, o sea, eso es por un lado, que igual haciendo todo, algunos se nos van a escapar. Pero ojo con el otro extremo, que detectemos cosas que no son, como anticoagulante lúpico. O sea, ojo con los falsos positivos. A las sociedades científicas, haciendo todo bien, les preocupan los falsos negativos, porque no estaríamos dando un tratamiento que es necesario dar. Pero los errores y las variables hacen que tengamos muchos falsos positivos, ¿sí? Entonces, acá tenemos los ejemplos. Mujer de 37 años, y este caso traigo solamente para darle un poquitito tal vez de humanidad al asunto, o la complejidad que a veces es manejar este tipo de casos. Esta es fíjense, 8 abortos. Este era su 9º embarazo. 8 abortos. Y este 9º que también perdió. Y la señora seguía convencida y quería seguir intentando llegar a término y tener un hijo. Inclusive cambiar de pareja. Y se hizo toda una reunión clínica para ver qué hacer. Y no se podía hacer nada con el feto y tampoco con la señora. Y ella quería seguir intentando. Y era un SAF triple positivo con un anticoagulante lúpico de índices muy elevados, ¿verdad? Pudimos hacer los factores absolutamente normal, todos, inclusive su Willebrand, pero era un SAF triple positivo. ¿Sí? Otro ejemplo, TP 68%, TTPA 66 segundos, que venía para estudio de anticoagulante lúpico, que no corrige, que le da positivo y muy positivo por ambas metodologías, el RBT y el Silica Clotting Time. Se trata, la paciente vuelve a controlarse tiempo después, y fíjense, ya su TTPA mucho más acortado, 32 segundos, normal, que en otras condiciones uno ni siquiera pensaría en un anticoagulante lúpico. Sin embargo, al investigar, vemos que sigue siendo un anticoagulante lúpico positivo, pero ya solo detectado por una de las pruebas, en este caso el tiempo de coagulación con sílica. Estos pacientes, si van a un laboratorio donde solamente hacen DRBT, van a dar negativo, cuando en realidad sigue siendo positivo. Aquí un poquito para ver la importancia de hacer las 2 metodologías y saber si ese resultado anticoagulante lúpico, positivo o negativo, detectable o no detectable, ha sido después de evaluar mínimamente por las 2 metodologías. Tenemos otro ejemplo, niña de 6 años, hematoma abdominal y zona maxilar inferior. Esta niña vino del IMT, o sea, mandaron la muestra.
Fíjense, TP 28%, TTPA 95 segundos, fibra y trombina normal. Ambas vías muy alteradas. Hicimos TP, que a la mezcla daba 67%, que corrige y orientaba una eficiencia de factor, pero el TTPA, que daba un TTPA a la mezcla 84, francamente no corregía y nos orientaba a también la presencia de un inhibidor. Entonces, ya nos orientaba a pensar en un defecto combinado. Hicimos el dosaje de factores y que vimos de la vía común, que en principio ambas estaban alteradas. Factor 2, 6% de la coagulación. Y todos los factores de la vía intrínseca que hacen al TTPA, 8, 9 y 11, bajos. Que esto en general nos orienta a la presencia de un, como vimos que el TTPA no corrige, de un inhibidor, solo que en este caso, como la paciente tenía manifestaciones hemorrágicas, también podría ser otra cosa y no lúpico, habría que hacer el lúpico también. Pero ya teníamos la explicación del TP bajo. Corrige deficiencia de factor de vía común, tenemos el factor 2 de la coagulación. Ahora había que explicar el TTPA que no corrige, le hicimos la prueba anticoagulante lúpico y dio positivo, solamente detectado por la prueba de tiempo veneno de víbora Russell. Lo mismo, si este pedido anticoagulante lúpico va a un laboratorio que hace solamente sílica clotting time, o sea, tiempo de coagulación con sílica o TTPA sensible, probablemente el resultado va a ser negativo y no explicaría por qué ese TTPA no corrige. De ahí a insistir un poco en la importancia de hacer el anticoagulante lúpico por las dos metodologías. Conclusión, esta niña está con un defecto combinado, presencia anticoagulante lúpico y deficiencia de factor 2 de la coagulación. Y por último, que ha sido toda una experiencia en estos últimos meses, los inhibidores específicos, anti-8 y un anti-5. Nosotros nos apuramos mucho, para nosotros es de urgencia, tal vez sospechar un anti-8 porque los pacientes sangran muchísimo, sangran y en general cuando viene al laboratorio en muchos casos, les pido que se vayan fijando en los TTPA de todos los casos que vamos a ver, y llegan cuando el paciente está con hemoglobina 4, hemoglobina 5, hemoglobina 3, que le dieron de todo y no para de sangrar, y bueno, y varios fallecen. Los tres primeros que hemos tenido, bueno, los dos primeros, 2012, 2015, fallecieron, y ahora hace 2, 3 años el siguiente también, esta chica, 24 años, se internó un viernes con hemoglobina 5, con un TP de 68% y un TTPA de 98 segundos. Nosotros le vimos 5 días después en el Nacional, pero 5 días que estaba sangrando y había entrado con hemoglobina 4, no aguantó. Cuando, o sea, ya teníamos experiencia para ese tiempo, mujer que sangra, 98 TTPA, solamente pensamos en un anti-8, rápido y pronto. Factor 8, 0%, un factor 9 está perfecto, un inhibidor de 18 unidades de Bethesda, pero ya estaba muy mal, o sea, llegábamos tarde, falleció 2 días después, 24 años de edad. Este niño fue todo un aprendizaje, porque o sea, nos exigió rápido resolver cosas rápido que no estábamos esperando. 1 año, 5 meses, hemofílico, conocido, hemofilia severa. Él se le hizo su control, él se había caído de frente, estaba sentadito, 1 año, 5 meses, imagínense, se cae, se rompe, sangra boca y nunca más para de sangrar. Un viernes ingresa, fíjense, viernes, el fin de semana es terrible para algunas cosas, un TP de 81%, un TTPA de 107 segundos, fibra y trombina normal. Obviamente su factor 8, 0%, le hicimos un 9, estaba normal, Willebrand también, y corregía perfecto a la mezcla. Se le da su concentrado, su plasma, todo lo que había se le da, pero él no para de sangrar. Martes, en un control otra vez, se le hizo fin de semana, pero daba lo mismo. Martes, habían pasado 3 días, si consideración la hora de los análisis, 3 o 4 días, su TTPA seguía ahí, más de 100, su TP estaba 120, todo el resto normal, pero ¿qué había pasado? O sea, ¿por qué con todo lo que se le daba
no mejoraba, ese TTPA no bajaba de 100. Factor 8, 0%, factor 9, 14%. Y la mezcla ya no corregía. Teníamos otra condición, teníamos algo más que la hemofilia. En 3, 4 días alguna cosa había pasado. Entonces teníamos que ver, intentar demostrar, tener claridad sobre qué es lo que estaba pasando. Y que obviamente el tratamiento no funcionaba y eran días que el niño no paraba de sangrar. Hicimos el dosaje de factores. Fíjense, 2, 5, 7 normal, el 8. 0, el 9, el 11 y el 12, que son de la vía intrínseca, TTPA, estaban bajos. Su factor 10, que hace la vía común normal. Entonces, si nos ordenamos vía común y extrínseca normal, vía intrínseca totalmente afectada. Y el dato, la hemorragia. Y la mezcla no corregía. Entonces, ya teníamos el diagnóstico de eficiencia de factor y aquí teníamos que agregar la posibilidad de un inhibidor. ¿Qué tipo de inhibidor? Pensando en la manifestación hemorrágica, solo un anti-8. En esos 3, 4 días el niño desarrolló un inhibidor de 96 unidades Bethesda. Fuertísimo, que se le daba lo que se le daba, no bajaba su TTPA, no mejoraba. Ese niño sangró 11 días. 11 días que nos pasamos contando si paró de sangrar y no paraba de sangrar. 11 días después deja de sangrar y estos son sus resultados. Su TTPA bajó a 70, pero también se le dio todo, plasma, complejo protrombínico, 7 recombinante, corticoide, todo lo que se podía, se le dio, pero paró de sangrar 11 días después. TTPA 70 segundos, factor 8, 1%, y su inhibidor había bajado a 11 unidades de Bethesda. A eso realmente aprendimos muchísimo de inhibidor con ese niño, y también nos obligó un poquitito a estar más pendiente cuando no funciona el tratamiento, cuando sigue sangrando, investigar otras cosas más que si pensamos en la prueba básica, es tan sensible, si está bien hecho, nos dice tantas cosas. Hay el TP y el TTPA. Todos estos casos que estamos viendo es solamente interpretar un TP y un TTPA bien hecho, con certeza analítica. Ese niño creo que hoy día este niño tiene, creo que está con 5 o 6 añitos, y ojalá, bueno, sea paciente después y no tenga hemorragias impidan a que llegue a la edad adulto. Bueno, este es otro caso, un hombre de 60 años que consulta por anemia severa en primera instancia y que después empiezan a aparecerle los hematomas mecánicos, un TP de 73%, un TTPA de 165 segundos. Y acá vamos de nuevo. ¿Hacía cuántos meses este señor estaba con ese TTPA? Entonces, y el tema era la anemia, y bueno, y después se sumió lo de pero después empezó a sangrar y ciertamente cuando llegó a la consulta con nosotros ya estaba con hemoglobina 5, imagínense un hombre de 60 años, hemoglobina 5, le hacemos las pruebas, con nosotros ya tenemos cierta experiencia, hemorragia, TTPA largo, no corrige, pensamos enseguida en un inhibidor. Fíjense, 604 unidades. Hasta hoy día yo creo que es el mayor valor que hemos tenido en unidades Bethesda. Investigamos un poquitito y salió adelante. Se le hizo un tratamiento que no funcionó de primera línea, se pasó a la segunda línea, pero el señor salió adelante. Hicimos una investigación de cuánto tiempo hacía, y vimos que, por ejemplo, teníamos registro ya desde septiembre del 2021, tenía ya 64 segundos. Fíjense, de septiembre a ahora estamos casi un año, y ya era 64, que había pasado desapercibido. Nosotros hicimos tuvimos este anti-8 ahora en abril, pero ya fíjense, en febrero estaba 159, pero no sangraba. Mujer de 70 años ingresa por debilidad, esto fue hace un mes más o menos, 70 años ingresa por debilidad generalizada, mareos, disnea-quimosis en miembros inferiores, que es lo que menos les llamó la atención. Lo más acá que les llamaba la atención era la anemia severa, porque estaba con la hemoglobina
de 4 de 5, estuvo primero en el hospital de Cacupé, después ahí no pudieron, y ahí ya tenía un TTPA de 55-60, solicitaron hematología, creo que pasó por el MIGON una semana, otros 10 días y unos 20 días, y finalmente fue a clínica, y de clínica nos envían la muestra, ya la señora en muy malas condiciones, este es su resultado. TP 129%, TTPA 90 segundos. 90 segundos que 20 días atrás ya era 55-60. Fibrinógeno y trombina normal. De vuelta, para nosotros, TTPA largo, mujer, hemorragia, pensamos en anti 8. Y como en un principio no manifestaba sangrado, le hicimos un lúpico también, como siempre no corrige el inhibidor, y ahora ya tenemos siempre disponible el lúpico, le hicimos un lúpico, estaba negativo, le hicimos el Bethesda, y esta paciente tenía un anti-8 de 63 unidades de Bethesda. Cuando nosotros le hicimos ya estaba con hemoglobina 5, fue rápidamente tratada, hoy día está, creo que de este resultado creo que hace un mes y medio, está tratada, salió de alta y ya está para control por ambulatorio. Nos puso muy contenta este caso que pudimos resolver. Creo que este es nuestro último caso, es de ustedes, yo creo que ustedes saben mejor que yo este caso, pero quisiera mostrarle un poco todo el trabajo que nos llevó lograr el resultado. Hombre de 71 años, que cuando a mí me llamaron me dijeron, está en terapia, está intubado, está con melena, o sea, grave, hemoglobina creo que estaba 4,5, y este es el resultado de su praxis básica. TP 15%, TTPA 307 segundos, que en cualquier otro laboratorio podría no ser detectado y sospechar que hay heparina y pedir nueva muestra y un montón de cosas que va a salir igual. Fibrinógeno y trombina normal. Hacemos la mezcla y fíjense, el 15% de TP da una mezcla de 20 que no corrige, nos habla de la presencia de un inhibidor. TTPA 307 que a la mezcla da 167 que tampoco corrige, y otra vez también un inhibidor que afecta la vía intrínseca, o sea, un inhibidor. Tenemos inhibidores que afectan vía intrínseca y vía extrínseca de la coagulación. Hacemos el dosaje de factores, y si ustedes miran los factores en general, excepto el 10, todos están bajos, uno más bajo que otro, el 5 está 0, el 8 tiene 6%, el 9 18, todos bajos, que no podíamos decir, o sea, informar esto y decir deficiencia de factores, no porque ya estamos con la orientación de inhibidores. Acá tendríamos que encontrar la respuesta de qué inhibidor, a quiénes, cómo explicar la afectación de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Entonces, después de esto, que no nos quedaba claro qué es lo que pasaba, hicimos el paralelismo de factores o una especie de curvas de dilución, donde qué es lo que pudimos evidenciar. Pudimos evidenciar que en la primera dilución todos, excepto el 5, aumentaba su concentración, aumentaba la actividad. ¿Qué quiere decir? Que había un efecto de interferencia, que tal vez si seguíamos diluyendo, todos estos factores podrían estar en cantidades normales, pero estaban con el efecto de un inhibidor de interferencia. Pero también estaba por otro lado el factor 5, que no se movía absolutamente nada. Lo que hicimos fue preparar una mezcla y volver a dosar los factores, y aquí esto sí fue revelador en el sentido de que de la mezcla todos normalizaron prácticamente, excepto el 5 que seguía igual. Entonces podíamos ya saber que teníamos un inhibidor de interferencia, pero también la posibilidad de un inhibidor de tipo específico. Hicimos la titulación del anti-5 utilizando el método Bethesda y encontramos la confirmación, 49 unidades de Bethesda. Fíjense, hasta la dilución 1 en 16, eso seguía 0 prácticamente. Y muy fuerte que realmente afecta, y como es factor 5 que afecta la vía común, afectaba todo el resultado.
Y por otro lado, teníamos que intentar explicar qué es lo que pasaba respecto al inhibidor de interferencia, que no nos preocupaba tanto, porque acá el tema era la hemorragia, y no tal vez lo que pudiera ser un lúpico, pero para explicar ese resultado. Hicimos las pruebas del inhibidor lúpico que no eran detectables. No, el efecto era potente y no podíamos saber la razón normatizada para informar. Todo era mayor a 300. No podíamos decir positivo porque no podíamos hacer el número, no sabíamos. Volvimos a procesar todo, pero en una mezcla del paciente con un pool normal, y el tiempo en una vía Russell, que es muy afectado por el factor 5, no volvió a dar resultados. Sin embargo, pudimos detectar en la prueba del tiempo de coagulación con sílica y francamente un resultado positivo con un Rosner de 2.29 para un valor negativo, para un valor normal menor a 1.18, que entonces confirmaba la presencia del anticoagulante lúpico solo detectado por la prueba del sílica. En un laboratorio que no hiciera sílica, o sea, no tendríamos resultados conclusivos. Y un anti-8 de 49. Con esto, ese paciente creo que está con una hemoglobina de 5, que había recibido todo, pero a partir de ahí se empezó un tratamiento, y creo que hasta ayer anteayer, que después el doctor Gaona va a saber mejor, creo que el paciente está recuperándose. Finalmente, solamente decir que en el laboratorio tenemos muchas herramientas para tener claridad, mucha claridad sobre los resultados y poder explicar que no hay solamente números, tenemos gráficas que nos muestran cómo se produce la coagulación, la preactivación, la estabilización de fibrina, que en la gráfica podemos entender si es una hemofilia, si hay o no hay coágulo, no solamente en los números. Otra vez. Ah, ya está. Creo que es el último, que no solamente son números, sino que en la gráfica podemos ver lo que es un coágulo normal, si es una hipofibrinogenemia, si es un exceso de anticoagulación, o francamente cuando no hay coágulo, no es simplemente decir material coagulado o incoagulable, que tenemos herramientas para ver si hay o no hay la formación del coágulo, la preactivación, la estabilización. Que todo lo que hacemos es para tratar de colaborar en la orientación al diagnóstico, y que tan importante es obtener un resultado como interpretar el resultado. Y a veces, muchas veces, quien no sabe lo que busca, no interpreta lo que encuentra. Agradecerles por la oportunidad de compartir, y que creo firmemente que cuanto mejor nos comuniquemos, podremos de verdad trabajar mucho mejor juntos. Muchas gracias.